Bienvenidos a un programa más de Conciencia Más Vida, la agenda científica venezolana que comparte desde la tecnología y la inventiva la ciencia a nuestro pueblo. Hoy en compañía de la doctora Lesbia Muro, farmacéutica y dedicada a la cátedra de farmacia en la Universidad Central de Venezuela, acompañante y también exdirectora del Instituto Nacional de Higiene, y en compañía del doctor Alberto Quintero, presidente del IBI, viceministro para la aplicación del conocimiento científico. Queremos compartir con ustedes y debatir sobre la nueva creación del presidente Nicolás Maduro, que es el Centro Nacional de Investigación en Medicina Tradicional y Ancestral, ubicada en Amazonas, una instancia para la investigación científica con mirada del bienestar del pueblo venezolano, haciendo del uso de los recursos naturales, de nuestras plantas, minerales y organismos, una agenda de investigación científica mirando la búsqueda de metabolitos secundarios y productos naturales para la salud del pueblo venezolano. Lesbia, bienvenida a esta actividad, que es para ti formar parte de este nuevo centro de investigación. ¿Qué persigue este nuevo centro de investigación? Bueno, primero es un honor y es una emoción también pertenecer al equipo de trabajo del Centro de Investigaciones Científicas en Medicina Tradicional y Ancestral, porque es una manera de aprovechar un conocimiento de nuestros pueblos indígenas y de nuestros científicos en la producción de salud para la población venezolana. Yo creo que es una de las más grandes experiencias que podemos tener los venezolanos en lograr que el referente histórico de las comunidades indígenas pueda formar parte de nuestro modo de vida. Creo que eso es uno de los grandes logros que podemos tener en materia de salud, y bueno, para allá vamos, ¿no? Es una agenda entonces para el diálogo de los saberes, para la ecología de los saberes, una agenda científica, es una agenda también de rescate de nuestro biopatrimonio cultural, ancestral. Esto, por supuesto, involucra a nuestras comunidades indígenas, a toda, por supuesto, la reserva de fitorrecursos de plantas que tiene Venezuela. Hoy en discusión, conversando con Alberto, comentábamos que el herbario del IBI tiene unas 35.000 plantas registradas y estudiadas, ya inventariadas, y unas 20.000 más por analizar. Entonces estamos hablando que al menos solo el herbario del IBI tiene una reserva de 55.000 plantas, objeto de investigación y de una agenda, Alberto, que se va a nutrir y que va a dinamizar parte del trabajo científico venezolano, con las comunidades también de nuestros pueblos indígenas. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, ¿Cuál es la agenda de este centro de investigación? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde soñamos con este centro de investigación? Bueno, ministra, esto se pierde de vista. Es así como te lo dice. Y no solo el IBI tiene esta colección. La OCB tiene una colección similar y otras universidades también lo tienen, pero lo importante es que, como lo dijo la profesora Lesbia, es llegar a solucionar un problema fundamental, que es cómo atendemos el problema de la salud en cuanto a los medicamentos, ¿no? ¿Cuál es la alternativa que le ofrecemos a la gente? Porque bueno, sí existe la medicina alopática y todo el mundo la conoce, ¿no? Pero hay otro mundo por descubrir, que es este, y nosotros debemos evolucionar hasta esto. Si estamos hablando de 50.000 especies, ministra, solo que ha estudiado el IBI, imagínense las que no ha estudiado, y se ha reportado más de 2.000 especies con alguna capacidad medicinal comprobada contra una enfermedad infecciosa, solo infecciosa. Entonces estamos hablando de un mundo, de un universo por trascender, por caminar, por descubrir, y es por eso que este nuevo centro es más que oportuno, es más que pertinente, porque se trata de llegar a eso y de ofrecer a la población esa alternativa farmacéutica como tal. Entonces este centro tiene que conjugar las instancias de nuestro pueblo en la representación de los pueblos indígenas y los movimientos sociales, nuestras comunidades campesinas. Tiene que conjugar también la política ecosocialista con el Ministerio de Ecosocialismo para la preservación de nuestros recursos, de nuestras plantas, de nuestros fitorrecursos, biopatrimonio. Tiene que conjugar también al motor farmacéutico, al Ministerio de Poder Popular para la Salud, a las universidades, en las facultades de farmacia y las facultades de medicina, a la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías, recientemente cumpliendo sus primeros 10 años de creación, pero además una agenda científica que apalanque otra mirada de la concepción de la salud. Hasta el siglo XIX, la mayoría de los medicamentos que conocíamos eran provenientes de productos naturales, de plantas, desde el malojillo hasta el orégano orejón. Pero yo creo que tú tienes aquí el frailejón, Alberto. ¿Qué sucede cuando identificamos una planta para que sea estudiada desde el punto de vista de los productos naturales, de la fitoquímica? ¿Qué es lo que sucede en esos laboratorios? ¿Qué espacios tenemos en el centro de investigación en este momento? Sí, fíjese, ministro, como usted lo referenció, el 75% y el 85% de lo que se conoce como la medicina alopática viene de un producto natural. Un ejemplo, en los años 1800 fue el ácido acetalicílico, que viene de la corteza de un árbol. Imagínese usted.
Y así funciona. Hay una especie, por una sabiduría ancestral, indígena, popular también, que se ha identificado por tener ciertas propiedades contra una enfermedad. Se colectan especies, cuando se hace una colección, una recolección, se documenta hasta las coordenadas satelitales, las fechas que la recolectaron, quiénes la recolectaron, cómo se conserva, qué tipo de extracto es, si es etanólico, si es acuoso, si es la flor, si es la raíz, si es el tallo, todo se estudia. Y por supuesto todo esto está documentado y está resguardado. Aquí hay fichas que podemos ver que son del año 96 algunas, pero, imagínense, tienen casi 30 años. Y hay unas, por supuesto, más recientes. Este es un frailejón, Alberto. Esto es un frailejón. Esto que estoy aquí es un frailejón, por supuesto. Y tiene, cuando usted va a Ministra, cuando usted viaja a Mérida, usted va a ver que hay mucha gente que sabe y que vende inclusive extracto de frailejón morado, que ese es un expectorante. Es muy conocido como un expectorante. Pero eso es, pues, o sea, llegar a eso, pues, ¿cómo lo producimos? ¿Cómo lo llevamos a la gente? Porque ese es el secreto. ¿Cuál es la parte de la planta que tiene la mayor actividad? Puede tener un proceso de fraccionamiento para purificar y aumentar su potencia. Y eso es donde el centro entra para potenciar todas estas actividades. Por eso es que los distintos laboratorios que se conforman tienen una función específica en todo esto como tal. Uno es la elaboración de un extracto, uno es un análisis físico-químico, otro es una especie de análisis microbiológico y toxicológico. ¿Por qué? Porque aunque sea un extracto y sea natural, de alguna forma la concentración también tiene que ver. Si una concentración que es muy cargada puede hacer daño, pues. Entonces hay que hacer evaluaciones citotóxicas o decir, bueno, a partir de esta concentración no es dañino, porque todo muy concentrado es muy dañino. Pero no se trata de esto, no, se trata más bien de buscar una solución. Entonces, una vez de eso, lo que queda es hacer un producto que pueda llegar a una botella, a una cápsula, a una pastilla, y es realmente lo que se quiere. Es toda una especie de protocolo, de pasos que llevan a eso como tal. Desde el punto de vista de la farmaconoxia y la etnobotánica, ¿cómo romper con los clásicos paradigmas de la industria farmacéutica del mundo, que es hegemónica, y promover entonces una salud con otro enfoque desde nuestros productos naturales? Sí. De tu experiencia, ¿qué nos cuenta? Este tipo de centros tiene la virtud, porque es un centro holístico, de enfrentar todo lo que es la concepción histórica de rupturas. Entonces, que la historia es un continuo. Entonces, la química es la vida, está en todas partes de nuestras vidas. Y en un principio, a lo mejor los pueblos originarios no tenían separado el conocimiento de su práctica cotidiana. Entonces, cuando el método científico occidental establece esas rupturas históricas, se apropia una élite de un conocimiento que no se difunde, porque mientras más cerrado está el conocimiento, más plusvalía ofrece, más rentabilidad. Entonces, en los conocimientos atrapados es igual a rentabilidad en el sistema capitalista. Entonces, este tipo de centros lo que hace es romper esa lógica de dominio, del dominio de la conciencia, de la mente, del conocimiento, para democratizar el conocimiento. Entonces, en la medida que nosotros vemos que la química no es algo aislado de nuestras vidas, sino que está allí, la podemos aprovechar y que está en nuestros productos naturales, que podemos extraer algo que sea beneficioso para la vida y que eso implique también un conocimiento científico que es manejable por el pueblo, que es un conocimiento que se apropia al pueblo, porque la ciencia es un producto de la cultura. Entonces, si eso es así, entonces también es nuestra ciencia. Entonces, yo creo que la gran virtud de esto es la visión holística que tiene el proceso, tanto del aprovechamiento de nuestros biorecursos, de la naturaleza, de una conciencia verde de ver la vida, hasta un producto terminado donde la persona esté clara de todo ese proceso. Generalmente con las transnacionales farmacéuticas, alopáticas, el proceso regulatorio del mercado se hizo para regular el mercado. O sea, es como un sistema regulatorio policíaco que se hace en el que más tecnología tiene, es el que lanza las normas de regulación. Aquí no se trata de eso, se trata de lograr calidad, protección, porque nuestro modo de vida sustentado en la Constitución es protección a la vida, el desarrollo de la persona. Y dice bien claro la Constitución que los fines son la educación y el trabajo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con este tipo de centros, ¿no? Un proceso de producción, pero que se transversalice con la historia, con la educación y con el trabajo productivo para que sea vida. Entonces, es un proceso regulatorio que vamos a hacer en este caso, pero para la protección del pueblo, no para garantizar la protección del mercado.
sea, esa es la gran diferencia entre lo que vamos a hacer ahorita con una noción de calidad y de protección a la gente, a la vida y a los trabajadores, entre una noción alopática, científica, cerrada y elitesca que está dirigida a la protección de los mercados. Y creo que ha sido muy estratégico que el presidente Nicolás anunciara esa semana del 10 de junio de este presente año en su visita a Amazonas que el centro de investigación tuviese sede principal en este estado del país, en donde se concentra con la cuenca amazónica, con la cuenca del Congo y la cuenca de Asia, el 80% de la biodiversidad del planeta y más del 25% en el caso de la Amazonía de las reservas de agua. Alberto y Lesbia dijeron algo muy importante, que ocurre el compartimiento del conocimiento y entonces hay una ruptura con el conocimiento ancestral, la experiencia, el saber de nuestro pueblo y lo que ocurre luego con la industria farmacéutica privatizando los medicamentos, privatizando nuestras plantas medicinales en esas moléculas que a simple vista el pueblo no conoce pero que están allí. Bueno, fíjense que Venezuela es un referente en el estudio de la fitoquímica. Desde hace muchos años, la doctora Diana Marcano, doctora en química de la Universidad Central de Venezuela, y mi tutor, el doctor Masahisa Hasegawa, paz descanse, se dedicaron a elaborar este libro, trabajando con la Facultad de Farmacia, trabajando con otras facultades y universidades del país, para tener un protocolo para el estudio fitoquímico de nuestras plantas, para poder aislar los alcaloides, los flavonoides, los diterpenos, los taninos, porque cada una de estas moléculas tiene una propiedad. Una acción en cualquiera de los receptores de nuestras células, un estimulante y todos esos principios activos se pueden estudiar con este libro maravilloso que tiene en cada uno de los protocolos y sus capítulos el paso a paso para la fitoquímica orgánica. Es decir, ya en materia de productos naturales de plantas, aquí tenemos un referente del conocimiento venezolano y de la producción intelectual, que desde nuestras universidades se impulsó reconociendo en nuestras plantas una oportunidad para el desarrollo de la industria farmacéutica nacional, pensando por supuesto en una racionalidad que apuesta a la vida, que es lo que decía perfectamente Lesbia, y que también Alberto nos comentaba que cada vez que ocurre la recolección de estas plantas, se fija la fecha, el día, el periodo del año en que se recolectó, porque la planta como otro organismo vivo responde diferente en cualquier momento del día y a los procesos temporales y climáticos. Entonces un metabolito puede estar concentrado en las flores o puede estar concentrado en las raíces y luego con el cambio de temperatura, con el cambio de lluvia se comporta diferente. Entonces en este estudio las mujeres venezolanas usamos el hinojo. Cuando estamos en procesos de lactancia, nuestras madres nos dan el hinojo para estimular la producción de leche. Alberto me decía, además de lactancia es un digestivo. Entonces tenemos todo un saber importantísimo en el pueblo venezolano. Está refrendado en muchos de nuestros libros de estudios de plantas medicinales. Este es de la ULA, es un libro extraordinario. Vamos a trabajar para poder reproducir estos libros para nuestra comunidad nacional. Creo que el centro de investigación es una gran noticia para Venezuela en términos de soberanía. Es una agenda de investigación compartida, Alberto, con el IBI, con el motor farmacéutico, y tú colocabas una propuesta de que el laboratorio de química medicinal del IBI contribuya también a esa caracterización físico-química que hablaba Lesbia, en donde cada metabolito tiene que luego determinar su principio de acción y su actividad. Cuéntanos esa etapa que tiene que luego ocurrir con el IBI. Sí, fíjese, para el centro ya las actividades son complejas y son concretas, ¿no? Pero el centro puede nutrirse de otras actividades de otros centros de investigación. Por ejemplo, si se sospecha de una planta que tiene una actividad contra malaria o contra el dengue mismo, esos ensayos hay que hacerlos en otro lado, porque de alguna forma hay que comprobarlo científicamente, ¿no? Es verdad, sí, parece que tiene una propiedad, pero se comprueba con un bioensayo, por supuesto, en células, en animales, cumpliendo todas las regulaciones que vienen con las comisiones de bioética, por supuesto, sin violar ninguna norma. Pero entonces es algo que se nutre de otras instituciones y otras instituciones se nutren de eso. Porque al final eso es el trabajo en conjunto entre las universidades y el centro, que es lo que se quiere. Yo creo que es un trabajo muy bonito porque permite establecer una red de trabajo y de investigadores que están todos en torno a un mismo sistema y con un mismo fin, que es al final lo que se quiere. Entonces esto es una nueva red de investigación que se fortalece con la creación de un centro de carácter nacional, que fue lo que decretó el presidente Nicolás Maduro para el desarrollo de la medicina natural en Venezuela y ancestral. Cada metabolito, inclusive el uso de los minerales, también Lesbia en la Facultad de Farmacia se han aislado una cantidad de elementos y principios activos provenientes de animales. Biotefar nace como fundación en la Facultad de Farmacia, es su cuna en la producción de antivenenos, utilizando las toxinas de las serpientes, de los escorpiones. Ese ejercicio farmacéutico, Lesbia, del trabajo del venezolano, de ese espacio de formación,
¿qué puede generar en las generaciones futuras? Cuéntame como docente, ¿qué invitación le hacemos a nuestros jóvenes en esta agenda de trabajo científico compartido? Sí. Bueno, siempre que uno está en un salón de clase, una de las primeras cosas que uno le dice al estudiante, uno no le habla, o por lo menos en mi caso, en el caso de la cátedra donde yo trabajo, no le hablamos tanto del objeto de estudio como algo fuera de la vida, ¿no? Entonces le hablamos que de las pasiones, porque si uno no tiene pasión, pues no tiene motivación para hacer las cosas. Entonces creo que el estudiante lo que hace es tener espejos, ¿no? Uno como docente lo que tienes que es mostrarle un espejo al estudiante y que él se refleje allí para ver su futuro, imaginarse su futuro. Entonces, en la medida que nosotros les demos esos espejos, que son nuestra historia, que son los personajes históricos, tus tutores que estás mencionando allí, Gabriela, que mira lo que causaron en ti, lo que proyectas, y entonces eso que proyectas también lo proyectamos nosotros en nuestros estudiantes. La idea es precisamente que ellos continúen, que dentro de 200, 300 años las personas que viven en este territorio sigan siendo venezolanos, ¿no? Una reproducción de nuestro gentilicio en nuestra unidad sociocultural. Eso es lo que fundamentalmente hacemos con todas estas iniciativas. En el caso de las plantas, quedaría la ciencia, porque uno diría, bueno, pero si ya ellos lo saben, si nuestras poblaciones campesinas y nuestras poblaciones indígenas ya saben cómo usarla, ¿qué aporte le damos como ciencia a eso? Es que es un conocimiento, no es unilateral, es recíproco, ¿no? Nosotros aprendemos de ellos y nosotros también entregamos una manera a lo mejor de mayor precisión en el uso de algunas plantas, de transformación, porque a lo mejor siempre se usó de una manera y podemos identificar otras maneras de pronto más efectivas, eficaces de hacerlo. Entonces es como entregar nuevamente un conocimiento. Entonces esa clasificación, esa taxonomía, los procesos de separación, de purificación, nos van a ayudar a identificar nuevas estructuras, nuevas formas de trabajar la salud y el movimiento con estas plantas y con estos compuestos que nos ofrece nuestra naturaleza, de rica que es, porque realmente que somos un pueblo bendito. Sí, somos un pueblo bendecido. Este centro de investigación, en conjunto con el Ministerio de Ecosocialismo, debe también desarrollar un plan de bioprospectiva, una mirada a la protección de nuestros recursos, de nuestros fitorrecursos. Y además, solo en el área agroalimentaria existen 480 rubros y más del 60% tienen propiedades medicinales. Sí. Es decir, que tenemos un trabajo maravilloso por hacer. Hoy desde Conciencia Más Vida, con mucha alegría celebramos la creación del Centro Nacional de Investigación en Medicina Tradicional y Ancestral, bajo la dirección de Alexis Segarra, quien va a estar ya en Amazonas dirigiendo el centro, la doctora Lesbia Muro, que nos va a acompañar como directora ejecutiva, y el equipo de investigación de farmacéutas, estudiantes, hermanos de los pueblos indígenas, botánicos, entomólogos, que se suman a una tarea maravillosa de replicar la vida, como bien hablaba Lesbia, y de, por supuesto, de reproducir nuestros gentilicios y las bondades de una ciencia que tiene que conservar estos recursos naturales para las generaciones futuras. Comprometidos entonces con este nuevo centro de investigación de ciencia, de salud y de vida, que forma parte de los aportes de la gran misión Ciencia Dr. Humberto Fernández Morán, una creación del presidente Nicolás Maduro. Buenas noches, seguimos haciendo ciencia para la vida. La curación con plantas medicinales es tan antigua como la humanidad misma, y en Venezuela contamos con una variedad extraordinaria de plantas esenciales para atender nuestra salud. Estas son algunas de las plantas que se encuentran en Venezuela y la región. Caléndula, planta herbácea que pertenece a la familia de las asteráceas. Es considerada como medicinal desde la antigua Grecia y su nombre significa primer día del mes. Se usa comúnmente para heridas, erupciones cutáneas, infecciones e inflamación. Hinojo, planta aromática, regula el sistema digestivo, favoreciendo la digestión. Tiene propiedades antiinflamatorias. Es un depurativo natural por su poder diurético, por lo que nos ayuda a eliminar líquidos y toxinas. Manzanilla, perteneciente a la familia Asteraceae. Esta planta reduce dolores estomacales asociados a infecciones, controla la ansiedad y el estrés, mejora la digestión y limpia de impurezas la piel. Romero, eficaz para la caída del cabello, dolor premenstrual y digestivo. Salvia, reduce el dolor muscular,
Alivia el sistema digestivo y ayuda en los procesos de cicatrización. La albahaca alivia bronquitis, catarro e inflamación de garganta. Lavanda tiene un efecto calmante, relajante, antioxidante y facilita el sueño. Ajo, excelente antibiótico natural, anticoagulante y antioxidante. Tomillo, eficaz antiséptico, antiinflamatorio, también ayuda a reducir la ansiedad. Menta, es digestiva, calma el dolor intestinal, regula el vómito y las náuseas. Orégano orejón, ayuda a reducir la tos, es perfecta para tratar problemas de digestión. Además, combate algunas bacterias y virus, es antiinflamatorio. Siembra estas plantas en tu casa y aprovecha sus múltiples beneficios, siempre con responsabilidad.